Jueves 30 de septiembre, soy el padre Matías Bailet, misionero en Tenerife, en el monasterio de Nuestra Señora del Socorro, en España. Hoy nos toca reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas. Después de esto, designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se os ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, 30 de septiembre, estamos celebrando la memoria de San Jerónimo. Y en este día de reflexión quisiera meditar un poquito sobre su figura y sobre el trabajo que este gran santo que tiene la Iglesia ha realizado. Bueno, Jerónimo, como sabrán ustedes, él fue el que tradujo la Biblia del griego y el hebreo por encargo del Papa San Dámaso I. Entonces, cuando él traduce, como decíamos, ¿no?, por encargo del Papa San Dámaso I, la Biblia del hebreo y del griego y del hebreo al latín, se es conocida como la versión de la Vulgata, ¿no?, publicada ya en el siglo IV. En el año 382 corrigió la versión latina existente del Nuevo Testamento, y en la década del 390, en el año 390, comenzó a traducir el Antiguo Testamento directamente del hebreo, obra que la terminó por completar en el año 405. Bien, ¿por qué hacer tanta hincapié en la figura de San Jerónimo? Porque San Jerónimo nos enseña a amar las Sagradas Escrituras. Fue declarado por el Papa Benedicto XV como doctor eminente en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Cuando él hacía alusión, San Jerónimo, a la alegría y la importancia de familiarizarse con los textos bíblicos, él decía en sus epístolas: ¿no te parece que ya aquí en la tierra estamos en el reino de los cielos cuando vivimos entre estos textos, cuando meditamos en ellos, cuando no conocemos ni buscamos nada más? La verdad que si uno toma en consideración y uno realmente es consciente de lo que son las Sagradas Escrituras, es un Dios que nos habla, un Dios que nos muestra cuál es el camino de salvación, un Dios que se nos da a revelar, que nos muestra la figura de Jesucristo. Es más, San Jerónimo va a decir: el que ignora las Sagradas Escrituras ignora a Jesucristo, no conoce a Jesucristo. Entonces, uno se puede realmente preguntar: ¿qué importancia le doy yo a la palabra de Dios en mi vida? San Jerónimo se preguntaba: ¿cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, a través de los cuales se aprende a conocer al mismo Jesucristo, que es la vida de los creyentes? Si nosotros realmente amamos a Jesucristo, si realmente nosotros queremos seguir a Jesucristo, si realmente nosotros queremos configurar nuestra vida con Jesucristo, el que no conoce las Escrituras no va a poder conocer a Jesucristo, y el que no conoce a Jesucristo no lo va a poder amar.
porque nadie ama lo que no conoce. Tenemos que saber que cuando uno reza, cuando uno medita y hace la lección divina o reza un pasaje o un extracto de las Sagradas Escrituras, ya sea el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, las cartas paulinas o las cartas del Nuevo Testamento, uno tiene que saber que está conversando con Dios, que entra en diálogo con Dios. San Jerónimo decía, si oras, hablas con el esposo. Si lees, es Él quien te habla. Muchas veces nos pasa que estamos tan pendientes de los medios de comunicación, Internet, WhatsApp, Instagram, Telegram y todas las redes sociales, Facebook, ¿no? Entonces uno tendría que preguntarse cuál es el tiempo que yo le dedico a las Sagradas Escrituras. A ver, no es que uno tiene que estar 1 hora todos los días meditando en la Sagrada Escritura. Ojalá lo pudiésemos hacer. Pero aunque sea 15 minutos, 20 minutos, estar con las Sagradas Escrituras entre mis manos, rezar, pedirle a Dios que me ayude a interpretarlas, a rezar y ver qué es lo que Dios me va pidiendo. Porque así como estamos a veces tan ansiosos y preocupados de que nos respondan cuando mandamos un correo electrónico, un WhatsApp o un mensaje por Facebook, bueno, aquí el que nos está respondiendo, el que nos está hablando es el mismo Dios. El estudio y la meditación de la Escritura hacen sabio y sereno al hombre, dice San Jerónimo. Ciertamente que para penetrar de una manera cada vez más profunda en la palabra de Dios hace falta una aplicación constante y progresiva. Muchas veces nos pasa que por ahí vamos y estamos con el texto sagrado y parece que no nos dijera nada. Hay que perseverar, hay que seguir rezando. Lee con mucha frecuencia las divinas escrituras, decía el santo. Más aún, que el libro santo no se caiga nunca de tus manos. Aprende en él lo que tienes que enseñar. Es así que San Jerónimo dedicó toda su vida y se caracterizó por un amor apasionado a las Escrituras, un amor que siempre trató de suscitar entre sus fieles. Es más, a una de sus hijas espirituales le recomendaba: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. Que sea para ti como tus collares y tus pendientes, que la llevemos siempre con nosotros. Ama la ciencia de la Escritura y no amarás los vicios de la carne, terminaba el santo doctor. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María y por intercesión de San Jerónimo ese amor a las Sagradas Escrituras, porque el que conoce las Sagradas Escrituras conoce a Cristo. Si uno conoce la ciencia divina, no amará los vicios de la carne. Que la Virgen Santísima nos bendiga.